Una encuesta muestra que Taiwán desconfía de Estados Unidos y los taiwaneses tampoco parecen querer defenderse. Dicen que no confían en Estados Unidos, pero Taiwán le pide protección. Analizaremos esta situación ahora mismo. Un informe del Instituto Brookings de abril de 2025 indica que el 45% de los taiwaneses ve negativamente a Estados Unidos. En julio de 2024, era 24.2%, ahora es 40.5%. Ha subido mucho. En Taiwán, muchos están descontentos con las políticas arancelarias y de semiconductores de Trump. Incluso en una encuesta realizada en marzo por la revista taiwanesa Yuanyan, se registró una cifra impactante. El 76% de las personas tenía una impresión negativa de Estados Unidos. Incluso se informó que entre los simpatizantes del Kuomintang predominó la impresión negativa. Algunas declaraciones de académicos taiwaneses que reflejan una visión escéptica hacia Estados Unidos también han surgido, y el escepticismo hacia Estados Unidos se está convirtiendo en un tema candente en Taiwán. Como el escepticismo hacia Estados Unidos está creciendo demasiado, el gobierno de Taiwán está prestando mucha atención a este escepticismo. El gobierno taiwanés considera que este escepticismo hacia Estados Unidos es parte de una guerra híbrida llevada a cabo por alguien. Declaró que hacen todo lo posible para evitar que el escepticismo hacia Estados Unidos se propague. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán señaló que para calmar el escepticismo hacia Estados Unidos, el presidente Teureonpeu podría hacer declaraciones claras sobre la importancia de Taiwán. También señaló que la Casa Blanca debería facilitar el tránsito de la presidenta de Taiwán por Estados Unidos y que el Senado apruebe leyes útiles para Taiwán. Sin embargo, para Estados Unidos esto es realmente increíble. Taiwán ni siquiera muestra voluntad de defenderse a sí misma, pero le pide a Estados Unidos que intervenga y detenga a China en su lugar. Así que no es de extrañar que esta situación sea frustrante. Para Estados Unidos, el principal problema es que Taiwán no está lista para defenderse. Incluso si Estados Unidos envía tropas y pelea contra China, si Taiwán no muestra voluntad de resistir, no podrán ganar la guerra. La guerra no se gana solo con armas o tecnología, sino con la determinación del pueblo. Y según Estados Unidos, Taiwán no demuestra esa voluntad. Aunque los soldados estadounidenses derramen sangre luchando por Taiwán, si los taiwaneses no tienen la voluntad de defenderse a sí mismos, al final es muy probable que eso se convierta en una segunda versión de la guerra de Vietnam. Estados Unidos ya tiene experiencia. Estados Unidos sabe cómo terminó el desastre de que Vietnam del Sur dependiera solo de ellos para su defensa y que su gente no quisiera luchar. Por eso, existe una gran preocupación de que esta vez se repita la misma situación. Aunque Taiwán afirma defender la democracia, Estados Unidos sabe que pocos apoyan participar en la guerra y muchos jóvenes planean irse si hay conflicto. Aunque ha crecido en línea, aún no alcanza cifras altas. En esta situación, ¿con qué confianza puede Estados Unidos ayudar a Taiwán hasta el final? Sienten que no hay razón para derramar sangre por un país que no quiere luchar por sí mismo, incluso poniendo en peligro a sus propios soldados. Por eso Estados Unidos no puede confiar del todo en Taiwán. Por fuera dicen que apoyan a Taiwán, pero por dentro dudan si este país realmente tiene la intención de defenderse a sí mismo. En abril de 2023, el 55% opinó que si hay guerra en el estrecho, Estados Unidos enviaría tropas a Taiwán. Es la cifra más alta registrada en encuestas de Taiwán, aunque haya guerra entre ambos lados del estrecho. De todos modos, la idea de que Estados Unidos ayudará a Taiwán es lo que actualmente piensan las personas en Taiwán. Estados Unidos parece tener ahora una opinión distinta sobre Taiwán. El 29 de septiembre, Estados Unidos pidió a Taiwán trasladar el 50% de su producción de semiconductores a Estados Unidos. Gina Raimondo, secretaria de Comercio de Estados Unidos, dijo que esta medida es la única forma efectiva de responder a la amenaza de invasión china a Taiwán. Gina Raimondo, secretaria de Comercio de Estados Unidos, señaló que Taiwán controla el 95% de los semiconductores y cuestionó cómo Estados Unidos podría asegurar estos insumos para su defensa en una crisis. Actualmente, Estados Unidos depende de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company de Taiwán para entre el 90 y el 95% de su demanda de chips avanzados. Gina Raimondo le pidió a Taiwán que traslade el 50% de su producción a Estados Unidos. Desde la perspectiva de Taiwán, esto es realmente desconcertante. Durante mucho tiempo, han sido el núcleo de la economía mundial, especialmente en el corazón de la industria de semiconductores. Taiwán ha creído que su seguridad estaba garantizada hasta cierto punto, basándose en el llamado concepto de escudo de silicio. Como los semiconductores de Taiwán son esenciales para las industrias avanzadas, si China invade y detiene su producción, la industria mundial se paralizaría. Taiwán sabe muy bien que sin los semiconductores, ni los automóviles, ni los teléfonos inteligentes, ni la inteligencia artificial,
ni los sistemas de armas de defensa pueden funcionar normalmente ni siquiera un solo día. Para Taiwán, la industria de semiconductores es su salvavidas y disuasivo ante invasiones. Incluso en la sociedad taiwanesa se ha arraigado la creencia de que, dado que China también es consciente de esta realidad, no podrá atacar fácilmente, ya que si ocupa Taiwán por la fuerza, también sufrirá enormes daños económicos. Los taiwaneses ven este escudo de silicio como su garantía de supervivencia. Pero el problema es que recientemente Estados Unidos ha empezado a moverse en una dirección completamente diferente. Todo cambió cuando el secretario de Comercio de Estados Unidos exigió que el 50% de los semiconductores de Taiwán se mudaran a Estados Unidos. Para Taiwán, esto solo se siente como si les quitaran su escudo. La industria de semiconductores ha sido el principal activo estratégico de Taiwán y un escudo psicológico ante China. Pero con Estados Unidos queriendo llevarse la mitad, es normal que Taiwán se sienta confundido. Además, aunque Estados Unidos afirma que esto es una medida para proteger a Taiwán, dentro de Taiwán crece la preocupación de que en realidad sea una señal de que Estados Unidos quiere abandonar a Taiwán. Por esta razón, Taiwán siente que Estados Unidos realmente podría abandonarlos, así que se ha apresurado a fortalecer su poder militar. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, exige que China no intente cambiar el status quo. Ha dicho que subirá el gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto para 2030. Anunció que implementará pronto el sistema de defensa antimisiles T-DOME. El gasto en defensa de Taiwán superará el 3% del Producto Interno Bruto el próximo año según la OTAN. El presupuesto de defensa para el próximo año será 3.32% del Producto Interno Bruto, superando el 3% por primera vez desde 2009. Esto es un aumento del 23% respecto al año pasado. Es consecuencia de las demandas de Trump por más gasto en defensa y la presión militar china. Fortalecerán el uso de tecnologías avanzadas e inteligencia artificial para un sistema defensivo inteligente y estrategias disuasorias asimétricas. A pesar de estos esfuerzos, la voluntad de resistencia en Taiwán aún no parece ser alta. El gobierno afirma aumentar el presupuesto de defensa y añadir armas avanzadas, pero en realidad el ejército está en una situación alarmantemente deficiente. De hecho, no dejan de aparecer informes de que espías chinos están activos dentro del ejército taiwanés. Las filtraciones de información confidencial en el ejército son tan frecuentes que ya nos sorprenden. Incluso oficiales han contactado varias veces a agencias chinas para entregarles datos sensibles. Esto es un claro ejemplo de hasta qué punto se ha deteriorado la estructura fundamental del ejército taiwanés. En especial, la situación de la 269 Brigada de Infantería Mecanizada, conocida como la unidad de élite encargada de proteger la capital Taipei, resultó ser impactante. En los documentos oficiales se reportaba que la tasa de operatividad de los principales equipos de combate, como tanques y vehículos blindados, era superior al 90%, pero en la investigación de campo se descubrió que en realidad menos de la mitad de los equipos estaban en funcionamiento. La operatividad real era solo del 30 al 50%, y varios equipos llevaban años fuera de uso, oxidados o sin funcionar por falta de piezas. Lo más grave es que altos oficiales han desviado suministros militares para beneficio personal. Se descubrieron con frecuencia casos en los que se malversaban equipos o recursos destinados a la preparación para el combate, utilizándolos para fines personales o filtrándolos al sector civil, y en ese proceso no era raro que los oficiales subalternos o los soldados resultaran perjudicados. En esta estructura corrupta, la moral de los soldados es baja. La gente desconfía del ejército y los jóvenes evitan el servicio militar. La intensidad del entrenamiento también es muy baja. De hecho, en muchas ocasiones, el entrenamiento en el ejército de Taiwán se realiza solo de manera formal. Entre los soldados del ejército de Taiwán incluso circula en broma que arrancan más maleza que lo que entrenan, lo que muestra que la preparación real para el combate es prácticamente inexistente. ¿Podrán ellos enfrentar una invasión a gran escala de China en esta situación? Ni siquiera los propios ciudadanos de Taiwán, y mucho menos Estados Unidos, tienen confianza en ese aspecto. Esta debilidad interna ya se nota también en la política. Recientemente, en el primer grupo de la oposición de Taiwán, el Partido Nacionalista eligió como nuevo presidente a Chen Li-yuan, y sus acciones han causado una gran controversia dentro de Taiwán. Él declaró públicamente que está dispuesto a visitar China para reunirse con Xi Jinping. Este tipo de declaraciones son bastante impactantes en la sociedad taiwanesa. Esto ocurre porque Taiwán enfrenta amenazas de China, que ha manifestado su intención de unificarla por la fuerza.
Sin embargo, que el líder del partido de oposición declare que se reunirá directamente con ese líder chino y, al mismo tiempo, exprese su oposición a la independencia de Taiwán es prácticamente lo mismo que apoyar la postura de China. Jiang Ri-won, presidente del Partido Nacionalista, dijo que ambos lados del estrecho son parte de la nación china y que Taiwán y China comparten raíces. Él argumentó que, sobre la base ya existente, se debe fortalecer el intercambio y la cooperación entre ambos lados del estrecho y que se debe promover el diálogo, la paz y la estabilidad en Taiwán. Sin embargo, estas declaraciones no se interpretan simplemente como una postura pacifista, sino que en realidad se consideran como una aceptación total de la lógica de China. Esto se debe a que China, durante mucho tiempo, ha acumulado justificaciones para una unificación forzada, utilizando la lógica de que Taiwán y China son una sola familia. Por lo tanto, las declaraciones de Jiang Ri-won se interpretaron como un respaldo a la posición de China, y dentro de Taiwán surgieron muchas críticas, preguntando si el Partido Nacionalista se había convertido completamente en un partido pro-chino. De hecho, recientemente, el Partido Nacionalista ha sido mucho más abierto y hablan de cooperación económica bajo el pretexto de fortalecer los intercambios con China. Pero detrás de esto hay una gran preocupación de que los lazos políticos con China se estén profundizando. En Taiwán temen que si el Partido Nacionalista gobierna, China los influya y se inicie el debate sobre la unificación. Al final, este tipo de confusión política, la corrupción dentro del ejército y la baja voluntad de resistencia están todas conectadas entre sí. Si el pueblo no tiene voluntad de luchar, el ejército está corrupto y los líderes políticos siguen una línea pro-China, Taiwán prácticamente estaría entregando su propio escudo. Actualmente, Taiwán está expuesto externamente a la amenaza de China y Manlara internamente enfrenta una doble crisis con la caída de la voluntad de resistencia. Parece que la situación actual de Taiwán no va nada bien. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual? Por favor, déjenlo en los comentarios. Con esto concluye el video. Gracias